Ok, regresamos una vez más. Vamos a poner esto más cerca porque ya tú sabes. Y bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar un ratito. Vamos a reset. Ya estamos. Vamos a hablar 15 minutos máximo. Aquí tenemos el timer. Hay que ser disciplinado. Estamos aprendiendo disciplina hoy. Vamos a hablar de Jeremías 33:3. Y ya todos lo sabemos. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hechas, porque vinieron a pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos y de hombres muertos, los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Después escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Vamos a detenernos ahí. No sé por qué yo iba a leer nada más Jeremías 33:3. Pues dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La percepción del ser humano es solamente a las cosas visibles. Eso ya lo conocemos. Al ser humano común. Hay personas de que Dios nos ha dado los dones, los talentos y los ministerios para poder desarrollar dones espirituales y poder ver más allá del mundo, del plano físico, sino que el plano espiritual. Han pasado en mi caso, yo empecé a buscar a Dios desde el principio del 2023. Empecé a buscar a Dios más, a adorar más, a ayunar. Empecé a orar, empecé a hacer muchas cosas para la gloria del Señor, a buscarlo. Y me empezaron a pasar cosas raras. Empecé a ver demonios, empecé a ver cosas raras. Entonces me metieron a la cárcel en ese año. Justa o injustamente, no interesa por qué, pero Dios permitió que me metieran a la cárcel por primera vez en mi vida. Y ahí, y me pasaron otras situaciones. Decaí otra vez a un nivel más bajo espiritual. No más bajo porque el conocimiento queda, pero caí otra vez a un ciclo. Y a trabajar, y el trabajo, y cómo se dice, el ministerio y la familia, el trabajo, el ministerio y la familia, el trabajo, el ministerio y la familia muchas veces apagan esa intensidad y esa hambre de la búsqueda constante de Dios. Y nos pasa mucho a eso, a nosotros, de que hacemos un desbalance en nuestra vida. No hacemos el balance entre las tres, sino que hacemos un desbalance, y muchas veces nos balanceamos en muchos casos se balancea para las cosas espirituales, en otros casos se balancea para las cosas que es la familia y es el trabajo y el ministerio. Tendría que ser así, porque el ministerio y Dios son dos cosas diferentes. Porque mi asignación como hijo de Dios es algo que lo tengo que hacer, pero también mi asignación como hijo de Dios dentro de la iglesia es servirle a Dios, servir dentro de la iglesia y todo eso. Pero eso no me salva a no tener una relación con Dios. Entonces la relación con Dios tiene que ir de la mano con todo. Se tiene que crear el balance, pero siempre a Dios hay que ponerse en primer lugar. Entonces es un balance muy estricto que no cualquiera lo podemos llegar a hacer, pero lleva a un momento de que uno lo puede lograr hacer. Pero el ministerio en mi iglesia pues es un ministerio anónimo, gracias a Dios. No soy figura pública, gracias al Señor. Pero a mí me queda claro de que clamar al Señor y Él te va a responder y te enseñará cosas grandes y ocultas. Yo tengo eso 100% comprobado, de que cuando tú oras, de que cuando tú clamas a Dios y oras mucho, más de 1 hora al día. Bueno, en mi caso ha sido así, cada vez que he orado más de 1 hora al día, porque trabajo, porque tengo el niño, tengo mi familia, tengo otras responsabilidades en la iglesia, aquí y allá. Aunque mi ministerio pues no es muy extenso, pero estoy en el ministerio de alabanza. Entonces, y como se dice, y también Dios me usa también para enseñar,
Entonces estoy en la escuela dominical para los jóvenes. Yo soy maestro de jóvenes para la gloria del Señor. Pero muchas veces nosotros caemos en ese, ¿cómo se dice? Caemos mucho en esos errores de que cuando nosotros clamamos, Dios nos responde y nos enseña cosas ocultas. Empezamos a divulgar. En mi caso me ha pasado muchas veces de que he divulgado cosas, de que, o sea, divulgar, quiero decir como a contarlos a personas, a contar, mira, me pasó esta experiencia, mira, pasó esto, mira, pasó lo otro. Y muchas veces eso cae a los oídos de las personas menos indicadas, de que no tienen un conocimiento espiritual, no tienen una madurez espiritual como para comprenderlo, aunque no lo comprendan, para aceptarlo y tolerarlo, porque muchas veces no es que te digan loco, sino que piensan de que uno se cree más que ellos, o uno lo hace para llamar la atención, o uno lo hace como para pantallar. No sé si me comprenden esa, esa palabra salvadoreña, que lo hacemos muchas veces, piensan de que uno lo hace como para pantallar, para alardear, para ¿cómo se dice? Para fanfarronear. Pero muchas veces no es así, porque mucha gente que nosotros se la contamos lastimosamente son personas que no viven en el espíritu, sino que están viviendo en la carne con sentimientos carnales. Muchas veces estas personas aún tienen altos rangos en las iglesias. Y el hecho de que una persona sea un evangelista, sea un profeta, sea un maestro, sea un pastor, sea un ministro de alabanza, sea un líder de jóvenes, sea un líder de alabanza, lo que sea, muchas veces no tienen la capacidad de discernir en el espíritu lo que una persona como yo, un niño con un juguete nuevo, que ha sido una revelación nueva con el espíritu, porque a mí me agrada tener, o sea, experiencias con mi papá, pues a mí me agrada tener experiencias con Dios. Entonces, y muchas veces se las he contado a personas de que en vez de echarte para adelante, te echan para atrás porque te menosprecian, porque piensan de que tú no eres capaz de recibir algo así, que tú te la estás inventando, o que tú quieres alardear de ello. Y muchas veces no es el caso, sino que uno lo hace porque uno lo quiere compartir, quiere ser de bendición para otra persona. Entonces, y muchas veces estas personas son las personas de que son las menos indicadas, porque son personas que son egoístas dentro del reino del Señor, porque cuando Dios les ha mostrado algo, se lo han retenido y no lo sueltan. Por eso es que se han hecho unos estanques espirituales, de que todo lo que llega ahí no sale. Entonces Dios deja de derramar lluvia ahí, ese río se seca, ese ya no surge. Entonces llega un momento de que ese río ya no fluye por ahí. Entonces es una metáfora, pero llega un momento que nosotros ya no recibimos de Dios porque no lo estamos dando. O sea, porque nos hemos llenado del orgullo, o de ese sentimiento erróneo, de que muchas veces nosotros pensamos de que a la hora de soltarlo, que no viene de Dios, y la mayoría de las cosas vienen de Dios. De hecho, a mí me ha pasado de que Dios me ha dado profecías, yo no las suelto, y a mí me ha pasado de que yo agarro una consecuencia por no soltar las profecías, solo por que yo no quise verme mal, o yo no quise, o yo fui tímido, o yo no pude, ¿cómo se dice? O yo no pude someter la idea, no sé cómo decirlo para hacerlo más claro, de que alguien se va a ofender, o de que esta persona no lo va a tomar, o de que alguien de los líderes o lo que sea va a pensar de que yo solamente quiero agarrar el micrófono para bloquear, de que solamente, de hecho a mí me han atacado mucho, la profecía es muy atacada, pues Dios me ha llamado a ese ministerio. Y si pues hay alguna persona que me escuche, que me conoce y tiene algún inconveniente con eso, vaya, ore, sáquese unos 40 años de oración enteros, y pregúntele a Dios por qué Él me llamó en ese ministerio. Yo no tengo la culpa. Él puso los ojos en mí y Él me dijo eso. Y si hay alguna palabra que no ha pasado todavía, es porque muchas palabras no pasan en ese momento. Porque, porque hay una causa y un efecto de la palabra. Dios lo dijo por algo, no a lo loco. Y muchas palabras tienen que causar efecto conforme a la fe de la persona. No es conforme a mi fe. Mi fe está bien. O sea, yo vamos en aumento. O sea, pero
para la gloria del Señor. Pero el problema es de que nos hemos encapsulado y queremos encapsular a otras personas. El que menos avanza es el que te quiere encapsular en un ámbito y encapsular a Dios, que solamente en este círculo Dios o en esta área Dios se puede mover. De que tú no eres digno, de que tú no eres, como se dice, capaz de desarrollar un ministerio o un don de esa manera. Entonces, como ellos no reciben la revelación, no tienen una frescura en eso, te quieren dañar lo que tú estás recibiendo. Entonces, pero yo en la Biblia yo puedo comprender de que si yo clamo a Él me va a responder y Él me va a enseñar cosas ocultas. Entonces, y hay cosas que se han derribado en tu vida por causa de eso. Dice, por causa de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron a pelear contra ellos los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, las cuales yo herí por el furor de mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Entonces no hagamos que Dios esconda su rostro por causa de la desobediencia, porque ahí entramos en desobediencia. Si Dios me da una palabra a mí y yo tengo las confirmaciones que yo le he pedido a Dios, porque yo no le puedo decir esto a la gente, o sea, yo no lo ando diciendo cada rato, pero si Dios me da una palabra a mí, yo tengo una señal que yo le he pedido a Dios que se cumpla. Yo le he pedido algo a Dios, que si yo puedo percibir eso, yo suelto esa palabra, si no, no la suelto. Y muchas veces que le he soltado muy rápido y me he equivocado. El problema es que mucha gente piensa que porque te equivocas en una palabra o lo que sea, ya eres falso profeta. De hecho, me han llamado hasta adivino. Yo no ando adivinando nada, o sea, ni siquiera las adivinanzas en la escuela me gustaban. Ni siquiera me ha gustado ir a la escuela. O sea, bueno, eso es base de cultura, porque allá en El Salvador hacían eso de que sacaban adivinanzas y cosas así, o trabalenguas o lo que sea. Era algo que no sé si es algo cultural de allá, de mi país y de mi pueblo, de que hacían eso. De agua mineral. Agua mineral. Tomaba antes de la verde, pero ahora ya no me gusta mucho esta. Para que no me confunda, porque sí, la lata se ve medio rara. Pero no es lo que pienso. El Señor es fiel. Ya Dios nos libró. El Señor es fiel y santo. Nosotros no podemos encapsular a Dios solamente porque yo no lo siento, alguien no lo va a sentir. De hecho, hay problemas, por lo menos en esta región donde yo vivo, hay problemas de que hay unas ciertas divisiones en las iglesias porque pensamos de que solamente porque Dios usa a una persona o que Dios no puede usar a otra, y eso es un error tan grande de que hemos llegado a menospreciar el ministerio de otras personas. Entonces, por causa de esa maldad hemos hecho de que nosotros, de que a nosotros de que Dios aparte el rostro de nosotros, de que Dios esconda su rostro, y mucha gente clama y no recibe. Mucha gente todavía ora y tiene su rutina porque lo hacen una rutina, pero yo no puedo orar con tal de que Dios me dé algo, o una experiencia, o una predicación. Yo lo que necesito es orar porque Él es mi papá y yo quiero pasar tiempo con Él. Yo quiero pasar tiempo de calidad con con la persona que más me comprende, con la persona del Espíritu Santo. Entonces, si yo no llego a ese lugar de intimidad con el Espíritu Santo, jamás van a pasar las cosas. Hay un problema ahorita de que pensamos de que solamente porque hemos ido a un seminario o a cualquier lugar a capacitarnos, de que ya tenemos que Dios ya nos tiene que usar para antier, y eso no es así. Muchas veces Dios usa a otras personas. En mi caso me ha pasado, Dios ha usado a otras personas, o sea, en vez de a mí. Muchas veces pensamos que es mi cupo, es mi turno, pero no nos ponemos a pensar, Dios está levantando a esa persona por alguna razón. A lo mejor tenemos cosas nosotros que cambiar, pero nadie es suficiente. Muchas personas no son suficientemente humildes como para decir, ¿sabes qué? Y bendecir a la persona que Dios está usando, sino que lo que hacemos es de atacarlo y queremos hacerlo sentir mal, o queremos criticar los pequeños errores que vemos sin ver el 4x8 que está en nuestro
la gran viga que está en los ojos de uno. Entonces hay un problema ahí en ese. Hay un problema, pero grandísimo, man. Que a mí me a mí me entristece y me da coraje. Yo sé que a mí mucha gente a mí no le, mi persona no le agrada porque yo hablo de esta manera. O sea, yo no puedo esconder algo que no, que es, o sea, no es, no se puede esconder, pues. Yo tengo que decir la verdad. Yo no estoy comprometido con nadie, literal. El primer pastor que yo tengo es Jesucristo. Y ahí los de aquí de la tierra, pues está bien, nos sometemos a ellos cuando ellos se sometan a la voluntad del Señor. Pero hay muchas cosas de que yo he visto en muchos ministros de Dios, no, bueno, en algunos ministros de Dios, es de que siempre atacamos y siempre queremos menospreciar a las personas que Dios está levantando, porque no nos gusta la manera en cómo ellos hacen las cosas o la manera en cómo ellos dicen. A mí me han malinterpretado muchas palabras que yo he dicho, lastimosamente. Yo casi no tengo educación en tantas cosas. O sea, yo lo confieso, yo no, o sea, no tengo educación casi en nada. O sea, nada más aquí, o sea, yo sé hablar en inglés por un milagro del Señor. O sea, y porque mi esposa es americana. Si no, pues no me hubiera tocado ella puro español. Pero el Señor es fiel y es, ay, yo no sé por qué se pelean por ministerio cuando el Señor es fiel con cada uno. Y el problema es de que muchos ministerios no avanzan porque no oran. Porque piensan que leen la Biblia y se la memorizan, piensan que con eso es. Y es parte de. Pero la oración tiene que ir a la mano con la lectura bíblica, porque si no, de dónde voy a tener la relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me explique o me dé revelación de la palabra o me dé o me enseñe para yo poder enseñar o me liberte mi alma para yo poder libertar a otros? Yo no puedo. Y mucha gente que dice de que santo Dios mío, no sé ni por dónde darle porque hay mucha tela que cortar, pero ok, vamos 5 minutos más. Está bueno el tema. Hay un problemazo, ese es un problema tan grande en esta iglesia moderna, de que, o sea, hay muchas veces en las iglesias hispanas de que no hay crecimiento espiritual. Muchas iglesias crecen por marketing y por aceptación de tantas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, pero no realmente porque hay una palabra fresca. A mí me llama mucho la atención cómo a Jesús lo seguían multitudes. Y lo que dijo Jesús a esta, y esto lo acabo de ver ahí en un video, gracias al Señor, y esto ya Dios me lo viene ministrando desde hace meses, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas. Eso lo dijo Jesús en Mateo. Yo lo he leído en Mateo, yo no sé si está en los otros, así específicamente en otros, porque muchas veces en otros dicen en los otros evangelios, bueno, los otros partes del evangelio, así como Marco, Juan, Lucas y Mateo. Muchas veces uno lo dice muy detallado, otro lo dice muy superficial y así sucesivamente. Otros se detallaron en otras cosas, pero la mayoría de las cosas, todo prácticamente concuerda, nada más que hay cosas que tienen más detalle de un evangelio al otro. Pero el Señor me dio esa palabra de que estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en otras lenguas, echarán fuera demonios en su nombre, en mi nombre sanarán enfermos y cosas así, ¿no? Profetizarán. Pero muchas veces nosotros hemos oprimido al Espíritu Santo porque hemos llegado al punto de que hemos menospreciado la vida de otras personas. Yo no puedo menospreciar la vida de otra persona porque yo no puedo hacer eso. De hecho, una persona de mi clase, una joven de mi clase, me dijo, oh, a mí me hicieron como targeting, me hicieron como un target. Target es como como el tiro al blanco, a quererla sentir mal, como que ella no tiene fe.
Cuando a lo mejor ella tiene más fe que yo y que todos los de la iglesia juntos. Yo no sé. Yo no puedo medir. Yo no tengo un medidor de fe. Solamente el Señor sabe. O sea, ya si Dios me permite percibir incredulidad o fe, ella es diferente. Pero yo no puedo juzgar a una persona con el primer... Ay, santo Dios. Con el primer, nada más con lo que yo vea. Sino que tiene que ser el Señor que me revele. Es lo mismo con las lenguas. Yo no creo en las lenguas aprendidas. Hay mucha gente que piensa de que repitiendo y repitiendo y repitiendo o aprendiendo a hablar hebreo, ya le hicieron que están hablando en lengua. No son lenguas del Espíritu. Esas no son lenguas del Espíritu. Eso es como que yo me ponga a hablar inglés ahorita. O sea, no va a causar un efecto porque no son lenguas del Espíritu. Pero cuando son lenguas del Espíritu, se siente y tienen una esencia y tienen una presencia, no sé cómo decirlo, pero tienen como un impacto en el mundo espiritual. Y todo aquel que ora tiene un impacto en el mundo espiritual. El problema es de que todo aquel que no ora es el que quiere callar o quiere cerrar al que ora. Entonces se halle... Llevamos 21 minutos, pero hemos llegado a un desacuerdo entre ministros porque pasan unos atacando a los otros y los otros no se dejan. Y a mí me ha pasado de que yo no me he dejado muchas veces, sino que no le he dejado a la voluntad de Dios. Entonces muchas veces nosotros le comprobamos el punto de vista de esa persona. No sé si me entienden. Esas personas dicen, no, que él es aquí, que él es allá, que él no es humilde. Mire, a mí me han dicho que yo no soy humilde solamente porque yo dije que Dios me había llamado a ser profeta. Yo no le veo nada de egocentrista a eso. O sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que decir yo de mi propia persona? Que soy un hijo del diablo. Entonces, Señor, reprenda al diablo. Yo tengo una identidad en el reino. Yo soy hijo de Dios. Y si Dios me llamó a profeta, que Dios me llame. Si Dios me llame a lavar baños, que Dios me llame. Si Dios, ya es problema de Dios, no es problema mío ni problema de la gente. Quítense eso de la cabeza, man. Oh, que él se autodenominó profeta. No, porque hay una evidencia. Dios me ha mostrado sueños y han pasado. Dios me ha mostrado cosas y ya han pasado. Dios me ha permitido dar una palabra y ha pasado. Y lo peor que la misma persona que me ha dicho es que las mismas personas son las personas de que Dios ya les habló por medio de mi persona. Cosas que yo no sabía, cosas ocultas. Entonces, yo no estoy hablando de la herida, sino que esto es un problema. Señor, reprenda al diablo. Y a mí no me interesa, la verdad. Yo ni siquiera quiero salir aquí. Yo estoy haciendo aquí por la voluntad del Señor. Yo estoy ahí congregado donde yo estoy yendo congregado por la voluntad de Dios. La verdad, en muchos lugares soy mejor recibido que los de mi propia casa. O sea, si yo mire, si Dios me lleva para allá, para el monte, yo me voy para el monte. A mí no me importa si solamente yo y mi esposa y el niño estamos alabando. O sea, todos los videos que yo tengo, la mayoría no tienen ni vistas. Yo lo estoy haciendo esto porque esto va a quedar ahí en memoria. Y algún día esta palabra a alguien le va a salir. Y Dios lo va a bendecir. Porque yo sé lo que se siente ser menospreciado. Yo sé que hay muchos jóvenes allá afuera. De que Dios los está llamando. Dios ya los llamó. Dios les ha dado dones. Pero los están menospreciando. Y los están suprimiendo. Le están poniendo bozal. Solamente porque son jóvenes como yo. Eso tiene que parar. Eso tiene que parar. Hay tanta gente, hay tanto joven que se descarría. Yo me descarrié por 2 años. Fue por lo mismo. Yo era bien rebelde. Rebeldísimo. Pero si me hubieran tenido un poquito más de tolerancia, man. Yo no me hubiera ido para el mundo. Yo no me hubiera casi matado a una persona por allá con un arma de fuego. Yo no hubiera hecho tantas cosas. Yo me hubiera quedado todavía ahí. Siguiéramos adorando. Sí, tenía muchas cosas que cambiar. Sí, fue necesario el dolor. Sí, fue necesario tantas cosas. Pero el Señor a mí me enseñó de la manera dura. Y ahorita yo sé de que alrededor del mundo, aquí en este país, en muchos países de Latinoamérica, casi todos los países del mundo,
Hay jóvenes como yo, más jóvenes que yo, porque yo casi ya no estoy joven. Me veo joven, me veo de 12, pero es la unción de la juventud. Pero el Señor está llamando a esos jóvenes. Y esos jóvenes tienen dones, tienen talento, tienen un gran potencial, tienen un llamado bien fuerte y no lo están cumpliendo porque no hay un liderazgo apropiado, porque el liderazgo o lo suprime o lo bajan el estado de ánimo, le quitan la paz. Yo quiero ir a la iglesia, que yo vaya allá y de que alguien, o sea, de que si yo cuento una palabra que Dios me dio, o si yo cuento una experiencia con Dios, alguien que me edifique más, o que eso pueda edificar a alguien más, porque muchas veces nosotros lo contamos, no es para gloria de nosotros, sino que para la gloria de Dios y porque queremos edificar a otra persona, o porque queremos, en mi caso, porque yo tengo preguntas. O sea, yo tengo tantas preguntas y muy pocas respuestas. Entonces es un problema conmigo porque yo tengo tantísimas preguntas y no hay nadie que me las responda porque son preguntas de alto rango. Tantas preguntas, que ahorita no tengo ninguna pregunta de esas porque a veces se me olvida. Pero muchas veces estoy leyendo la Biblia o Dios me da una revelación o Dios me muestra algo y yo tengo preguntas. Entonces empiezo a indagar. Pero muchas veces es necesario tener a alguien que ya pasó por esas experiencias. Es como cuando yo empecé a ver demonios y empecé a verme con una espada en los sueños, peleando con demonios, llamando demonios por los nombres. Qué cosa más rara. Peleando con los demonios. Soñando de que Dios me usa. Soñando de que Dios me ha usado. O me usa. Me va a usar. Con una unción muy grande de liberación. Yo se lo cuento eso a alguien. Y luego ya, ok, a lo mejor eso quiere significar. Y te quieren apagar. En vez de decir gloria a Dios, ojalá que se cumpla. Ojalá que Dios haga lo mismo que. O sea que a lo mejor Dios lo va a usar más que a uno. Pero como ellos no se aplacan, no se humillan adelante de Dios y no honran la unción de otras personas, Dios los tiene ahí en una pausa espiritual. Y eso es un problema porque si yo no crezco, si yo soy líder de una iglesia y yo no crezco, mi congregación no va a crecer, sino que van a estar buscando por otros lugares donde hay una pizca de unción, donde hay una respuesta, porque la gente siempre va donde le dan una solución. Por eso es que algunas iglesias se llenan y otras no. Y eso es un problema controversial, porque la gente dice, no, que el camino angosto, porque esta iglesia camina en camino angosto, por eso es que esta iglesia no está llena, porque muy poquitos quieren caminar en el camino angosto. Señor, reprenda al diablo. Entonces no tiene ninguna esperanza de crecer algún día. ¿Cuál es el punto de ser cristiano si no voy a alcanzar las almas allá afuera? Es un problema eso, muy fuerte. Hay que orar por estos ministros. Hay que orar por evangelistas, por pastores, por gente de que Dios use. Entonces, si Dios no me usa a mí, Dios no va. O sea, si yo no me pongo dispuesto, Dios no va a parar su obra solamente por mí, por muy guapo que sea. Dios no va a pasar jamás. Dios va a seguir siendo Dios. Dios se va a buscar otro más. Y muchas veces eso es lo que ha pasado en la vida de esas personas, de que Dios buscó a alguien más porque ellos no se pusieron las pilas a buscar a Dios, o no han soltado ese ego. Y muchas veces a mí me malinterpretan y dicen que yo tengo ego, o dicen que alguien tiene ego porque ellos han dicho, Dios me llamó a profeta. No, yo no siento nada de malo al declarar de que Dios me llamó a profeta. De hecho, me ayuda a mí a tener fe de lo que Dios me ha llamado, porque muchas veces yo he tenido dudas de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y por personas así yo he tenido dudas.
Señor, me ha llamado a hacer eso, que tengo que ir a preguntarle a otra persona de Dios. Y yo no sé si Dios me ha llamado para esto. Y me confirma, sí, Dios te llamó por esto y esto y esto y esto. Entonces, y es un problema tan fuerte eso, de que nosotros hemos llegado a un punto de que menospreciamos lo que Dios hace en otras vidas, en otros ministros, en otras personas. Y la verdad es que por eso es que muchos ministerios se estancan. Se estancan. Y a mí me da mucha tristeza eso. Entonces, de hecho ayer, yo soy humano, pues, yo soy joven. Yo tengo mis pruebas y mis luchas. O sea, yo hace como unos 7 días yo tenía mi troca bien bonita, una Ford F-150. Después vino un borrachín por ahí y me la destruyó toda. Ahí parqueada, ahí a la orilla de la calle. Y ve que aquí hay un gran shoulder, aquí le dicen shoulder al espacio de la calle donde pasan los carriles aquí. Pero hay como un espacio que divide la acera con los carriles. Es bien ancho y aún así le pegaron. Venía un borrachín ahí. Que Dios bendiga a esa persona y tenga misericordia de ese brother. No sé si está en la cárcel ahorita, pero porque no sé si lo agarraron por DUI y todo. Pero Dios tenga misericordia, que Dios lo alcance donde sea que él esté. Y pues eso a mí, pues obviamente a mí me costó pagar esa troca, ni la he terminado de pagar. Y no me van a dar lo suficiente porque me la devaluaron bastante. Entonces hay un proceso ahí. O sea, otros procesos que yo estoy pasando. Otros procesos que también estoy pasando por ahí. Procesos aquí adentro también. Procesos también en muchas cosas. Y ayer me bajaron los semblantes muy fuerte. Muy fuertemente. De hecho, yo nada más quería dormir ayer. Me acordé del profeta Elías. Y me acosté. Mi esposa, ¿qué te pasa? Yo no me siento bien. Me siento triste. Se lo dije así en inglés. I feel sad. Y me dice, ok, me dejó ahí tranquilo porque ella aprendió de que me tiene que dejar tranquilo en momentos así porque Dios y yo interactuando y yo tratando de entregarle las cosas a Dios, ¿no? Pero sentí un gran dolor en mi corazón ayer. Pero un dolorazo en mi corazón. Yo sentía que me consumía. Y fue un dolor tan fuerte. Han habido pocas veces en mi vida que yo sentí un dolor así de fuerte. Porque o sea, son personas que yo amo. Las personas que más me hieren. Y muchas veces yo he herido personas también. Pero a mí me llena de tristeza saber de que si hay una persona que te hiere constantemente o que no cree en tu llamado, aún viendo la evidencia del llamado, o sea, a mí me llenó de tristeza eso, ¿no? Pues ya después se me pasó. Señor, reprenda al diablo, porque Dios me está enseñando a no vivir del sentimiento humano. Pero después se me pasó. Llegó un momento que dije, no, tengo que dejar de chillar, porque ahí estaba chillando ahí acostado. Me quedé dormido como por unas 2 horas en la tarde, ayer sábado. Y pues pues me quedé dormido, me desperté y ya cuando me desperté me iba a quedar ahí todavía. Entonces, como se llama ahí en mi mente, yo dije, no me puedo quedar todo el día ahí, no me voy a morir aquí, no me voy a poder ir aquí llorando. Señor, reprenda al diablo. Yo no soy un niño ya. Me levanté, me sacudí y seguimos para adelante. Aquí hasta donde Dios me lleve para allá arriba. O sea, no creen en mi llamado, no creyeron en Jesús, como no van a creer en mí si yo soy.
O sea, yo solamente pues estoy sirviendo al Señor. Soy un muchacho. Pero yo necesito mentoría todavía. Así que si hay alguien por ahí que me quiera darme mentoría en las cosas espirituales, en la guerra espiritual, en salir, o sea, en las experiencias que yo he tenido al salir del cuerpo, lo que yo he visto al salir del cuerpo, qué significa, o sea, que Dios me llevara a cierto nivel, como que salgo del cuerpo dentro de un sueño, luego dentro de otro sueño, luego dentro de otro sueño que estoy saliendo del cuerpo, luego entro en el cuerpo, luego entro en el cuerpo y luego entro en el cuerpo, ¡fum! Y estoy en la realidad, cosas así, o sea, y otras cosas más raras también. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo yo puedo perder el miedo a esas cosas, a lo desconocido, a lo que Dios me quiere mostrar? Porque muchas veces uno se queda como, así como Ezequiel, que dice que quedó como 10 días, creo que quedó atontado, por decirlo así, pasmado de lo del paralizado, no sé cómo decirlo, de lo que él había visto, de la visión. Entonces, yo necesito a alguien que me ayude en esa área, ya aquí en Utah o lo que sea, ¿no? Que me manden un mensaje por ahí. Ahí lo vamos a dejar en la descripción del video. Pero es necesario eso. Yo lo necesito ahorita urgentemente. Es bien, bien difícil. O sea, porque sí, bien difícil. Yo tengo pero tantas preguntas. Lo que yo he sentido, lo que yo he aprendido a cómo activar el fuego. Que hay un nivel de lengua como para activar el fuego. Entonces yo nada más me conecto a la presencia de Dios, empiezo a adorarlo y Él me empieza a dar las lenguas y empiezo a hablar lengua y de repente siento que todo se me prende, siento que hasta el pelo se me hace así, me siento, o sea, experiencias así que me pasan seguido, más seguido y cada día más seguido. Hoy en la tarde estaba viendo un video de unos testimonios y de repente hubo algo que me tocó y sentí la presencia de Dios y empecé a adorarlo y de repente empecé a hablar una lengua se escucha un poco violenta y por decirlo así, ¿no? Porque hay unas lenguas que se escuchan bien pacíficas, se escuchan como que qué bendición, y están adorando a Dios en lengua, pero hay otras que están un poquito más violentas. Entonces, y de repente se me prendió todo, sentía que todos los pelos de mi cuerpo se pusieron así de punta. Y eso fresco que pasa, como energía, es algo impresionante. Pero yo necesito a alguien que me mentoríe en eso, como el Espíritu Santo, cómo puedo yo hacer eso, lo que yo he olfateado, o sea, lo que he escuchado, lo que he visto, más que todo con el olfato, que al cada rato Dios me da olores y empiezo a oler cosas que ni siquiera están presentes aquí, yo no tengo nada. Y es como un día me subo al altar y empiezo a oler algo tan putrefacto, man. O sea, ya después Dios me dio la interpretación. Y ustedes ya se imaginarán, ¿no? Pero cosas así. Porque habían escuelas de profetas. Yo sé de que santo, bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de papá. Santo es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Santo eres tú, papá. Desde que Dios me bautizó desde que el Espíritu Santo me bautizó con fuego, ha sido una experiencia inolvidable, man. Todo se activó, pero necesitamos seguir orando. De hecho, ahorita ya necesito ir a orar porque ya son las 12. Te vamos a orar.
y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos traiga esa mentoría, más que todo la mentoría del Espíritu Santo, ya después que Dios use a cualquiera, porque la primera persona que yo admiro es al Espíritu Santo. Y ahí, varones de Dios, grandes o pequeños, todos somos delante de Dios, todos valemos igual. Que otros encuentran otro nivel más alto en oración o en espiritualidad diferente, pero en realidad todos somos iguales delante de los otros. Nadie es más ni nadie es menos. Entonces todo título se cae delante de Dios. Todos somos hijos de Dios, y es el título más grande que cualquier ser humano puede alcanzar, ser hijo de Dios, porque tenemos una promesa, y esa promesa es la vida eterna, y vamos a vivir con Él por la eternidad y en eternidades. Pero que Dios les bendiga, y somos preparados por el Espíritu Santo. Yo declaro que Dios va a preparar mi vida y la vida de todo aquel que escuche esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús, para hacer la voluntad de papá, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder ser enviados por el Señor, para poder ser de efecto y de successful, un ministerio successful. ¿Cómo se dice eso? Un ministerio que impacte, un ministerio exitoso, conforme a la voluntad del Señor. Y todo aquel que lea o que vea esta transmisión, que escuche esta transmisión, que pueda sentir la presencia de Dios restaurando su vida y restaurando su fe. Porque aunque te hayan dicho de que tú no vales la pena, que tú no vas a alcanzar el sueño que tienes en Dios, Dios va a cumplir su promesa, y todas las promesas que te ha hecho a ti, todas las promesas Dios las va a cumplir. Mientras tanto, tú caminas conforme a la voluntad del Señor. Y Dios les bendiga.